Ya. El orden mundial cambiante. Los tiempos que se avecinan serán radicalmente diferentes a los que hacemos experimentado en nuestras vidas, aunque similares a muchas veces antes. ¿Cómo es eso? Dice, porque siempre han sido durante mis próximos 50 años de experiencia global, inversión macroeconómica, he aprendido por las malas que los eventos más importantes que me sorprendieron lo hicieron porque nunca sucedieron en mi vida. Estas dolorosas sorpresas me llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia en busca de situaciones similares donde vi que si habían sucedido muchas veces antes con los altibajos, imperios violenta. Y estadounidense, y cada vez que lo hicieron fue una señal del orden mundial cambiante. Este estudio me enseña las lecciones valiosas que voy a transmitir aquí en una forma destilada. Puede encontrar la versión completa en mi libro Principios para lidiar con el orden mundial cambiante. Permítame comenzar con una historia que me llevó a este punto sobre cómo aprendí a anticipar el futuro al estudiar el pasado. En 1971, cuando era un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, se quedó sin dinero y dejó de pagar sus deudas. Así es, Estados Unidos se quedó sin dinero. ¿Qué tan bien ese entonces el oro era el dinero que se usaba en las transacciones entre países? Papel moneda, como si el dólar fuera como una chequera en el sentido en que no tenía otro valor que podía cambiarse por oro, que era el dinero real. En el momento en que Estados Unidos gastaba mucho más dinero del que ganaba, escribiendo mucho más de que estos cheques papel en moneda, lo que había en oro en el banco para cambiarlos. A medida que la gente cambiaba estos cheques al banco por dinero en oro, la cantidad de oro en los Estados Unidos comenzó a disminuir. Pronto se hizo evidente que los Estados Unidos no podían cumplir con sus promesas en todo el papel moneda existente. Todas las personas que tienen dólares se apresuran a cambiarlos antes que se acabe el oro. Reconociendo que Estados Unidos se quedara sin dinero real, el domingo por la noche del 15 de agosto, el presidente Nixon apareció en la televisión para decirle al mundo que Estados Unidos estaba rompiendo su promedio en dejar que la gente cambiara sus dólares por oro. Por supuesto, no lo dijo de esa manera, dijo de manera más diplomática, sin dejar en claro que Estados Unidos estaba en mora. La fuerza de la moneda de una nación se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es con mucho la más fuerte del mundo. Por consiguiente, he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connelly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro y otros activos de reserva, excepto en cantidades y condiciones determinadas para ser en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor de los intereses de los Estados Unidos.
Observé el mineral y me di cuenta que el dinero, tal como entendíamos, estaba terminando. ¿Qué crisis esperaba? Que si el mercado de valores se, se hundiera al día siguiente? Llegué temprano a la sala del cambio para prepararme cuando sonó la campana de apertura y estalló el caos, pero no del tipo que esperaba. El mercado estaba muy arriba y subió casi 25, lo que me sorprendió porque nunca omitió una devaluación de la moneda. Cuando acabé en la historia descubrí que sucedió exactamente lo mismo en 1933 y estuvo exactamente el mismo efecto. Entonces los dólares papel también estaban vinculados al oro, que Estados Unidos se estaba quedando sin porque estaba gastando más cheque en papel moneda que tenía oro para cambiarlos. Y el presidente Roosevelt anunció en la radio que rompería la promesa del país de cambiar dólares por oro. Fue entonces cuando emití la proclama disponiendo que el feriado nacional, y este fue el primer paso para el gobierno en la reconstrucción de la estrategia económica y financiera. El segundo paso, pasado el jueves, fue la legislación pronta y patriótica aprobada por el Congreso, confirmando mi proclamación y ampliando mis poderes para que fuera posible, en vista del requisito del tiempo, extender el feriado y levantar la prohibición de este feriado gradualmente en los próximos días. Esta ley también dio autoridad. En ambos casos, romper el vínculo con el oro permitió a Estados Unidos seguir gastando más de lo que ganaba, simplemente imprimiendo más dólares de papel, ya que había un aumento en la cantidad de dólares sin un aumento en la riqueza del país. El valor de cada dólar cayeron cuando estos nuevos dólares ingresaron al mercado sin un aumento correspondiente en la productividad. Fueron a comprar lotes de acciones, oro y materias primas, y por lo tanto provocaron que sus precios aumentaran. A medida que estudiaba más la historia vi que exactamente lo mismo sucedió muchas veces antes que ver que estaba el principio de los tiempos, cuando los gobiernos gastaban mucho más de lo que recaudaban en impuestos y las condiciones empeoraban, se quedaron sin dinero y necesitaban más, por lo que imprimieron más, mucho más, lo que aumentó su valor y aumentó los precios de casi todo, incluido las acciones del oro y las materias primas subieron. Fue entonces cuando aprendí por primera vez el principio de que cuando los bancos centrales imprimen una gran cantidad de dinero para aliviar una crisis, comprar acciones de oro y materias primas, porque su valor aumentará y el valor del papel moneda disminuirá. Esta impresión de dinero también es lo que sucedió en 2008 para aliviar la crisis de deuda impulsada por las hipotecas subprime, y en el 2020 para aliviar la crisis económica provocada por la pandemia. Y es casi seguro que sucederá en el futuro, como Silicon Valley. Lo que sugiero que tenga en cuenta este principio. Estas experiencias me dieron otro principio, que es en comprender lo que se te viene encima. Tienes que entender que lo que sucedió antes de ti, ese principio me llevó a estudiar cómo la burbuja de los años 20 se convirtió en una depresión
en la depresión de los años 30, lo que me dio las lecciones que me permitieron participar y sacar provecho de la burbuja del 2007 que se convirtió en el estallido de 2008. Todas estas experiencias me llevaron a desarrollar una necesidad casi instintiva de mirar el pasado en busca de situaciones similares para aprender a manejar bien el futuro, cambiando órdenes. En los últimos años, tres grandes cosas de lo que no había sucedido en mi vida me impulsó a hacer este estudio. Primero, los países no tenían suficiente dinero para pagar sus deudas, incluso después de bajar las tasas de interés a cero, por lo que sus bancos centrales comenzaron a imprimir mucho dinero para hacerlo. Segundo, surgen grandes conflictos debido a la creciente brecha en la riqueza y los valores. Esto se manifestó en el populismo político y la polarización de la izquierda que quiere redistribuir la riqueza y la derecha que quiere defenderse de los que tienen la riqueza. Y el tercer conflicto externo creciente entre una gran potencia en ascenso y la gran potencia líder, como está sucediendo ahora con China y los Estados Unidos. Así que miré hacia atrás y vi que todo esto había sucedido junto antes muchas veces y casi siempre conjunto a cambios de los órdenes nacionales mundiales. La última vez que sucedió esta secuencia fue entre 1930 y 1945, que es exactamente un orden, el sistema de gobierno para las personas que se relacionan entre sí. Hay órdenes internas para gobernar dentro de los países, generalmente establecidas en las constituciones. Y hay un orden mundial para gobernar entre países, típicamente establecido en tratados de las órdenes internas. Cambian en momentos diferentes a los órdenes mundiales. El clima dentro o entre países. Estas órdenes suelen cambiar después de las guerras civiles dentro de los países, guerras internacionales entre países ocurren cuando las nuevas fuerzas revolucionarias derrotan a las viejas órdenes débiles. Por ejemplo, el orden interno de los Estados Unidos después de la guerra civil estadounidense. Rusia se deshizo de su antiguo orden y estableció uno nuevo con la Revolución Rusa en 1917 terminó en 1991 con una de las revoluciones relativamente influente. China comenzó su actual orden interno en 1949 cuando el Partido Comunista Chino ganó la guerra civil. Hace una idea, el orden mundial actual, comúnmente llamado el orden mundial estadounidense, se formó después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos emergieron como potencia mundial dominante. Se estableció en acuerdos y tratados sobre cómo funciona la gobernanza global y los sistemas monetarios. En 1944, el nuevo sistema monetario mundial se estableció en el acuerdo de Bretton Woods y estableció el dólar como la principal moneda de reserva del mundo. Una moneda de reserva es
una moneda que se acepta comúnmente en todo el mundo y tener una es un factor clave de un país que se convierta es el más rico y el más imperio. Con un nuevo poder dominante y un sistema monetario establecido, comienza un nuevo orden mundial. Estos cambios tienen lugar en un ciclo atemporal y universal llamado el Gran Ciclo. Comenzaré con una prescripción general rápida. Luego les daré una versión más completa y luego directa. Ustedes a mí el libro si quieren saber más. ¿Cómo estudié 10 imperios, los 10 imperios más poderosos durante los últimos 500 años y las últimas 3 monedas de reserva? Me llevó a través del ascenso y el declive del imperio holandés y el dorado, el imperio británico y la libra, el aumento y el declive temprano del imperio de los Estados Unidos en el dólar y el declive y el auge del imperio chino y sus monedas, así como el auge en el declive de las deudas germanas, francesas, de los imperios español, alemán, francés, indio, japonés, ruso, otomano, junto con sus conflictos significativos. Según se mide en la tabla para comprender mejor los patrones de China, también estudié el auge de la caída de las dinastías chinas y su dinero hasta el año 600, porque mirar todas esas medidas a la vez puede ser confusa. Me concentraré en las 4 más importantes, los holandeses, los británicos y Estados Unidos. Y notará rápidamente el patrón. Ahora simplifiquemos un poco la forma, ya que puede ver que ocurrieron un ciclo superpuestos que condujeron aproximadamente 250 años con periodos de transición de 10 a 20 años. Entre ellos, por lo general, estas transiciones han sido periodos de gran conflicto, porque los principales poderes no decaigan sin pelear. Entonces, estoy midiendo el poder de un imperio. En este estudio usé 8 métricas, una medida para poder total para cada país se obtiene al promediarlas juntas. Educación, inventiva, desarrollo tecnológico, competitividad en los mercados globales, producción económica, participación del mundo, fuerza militar, comercial y el poder de su centro financiero para los mercados de capital y la fuerza de su moneda como moneda de reserva, porque estos poderes son medibles. Podemos ver que la fuente es cada país ahora en el pasado si están aumentando o disminuyendo. Al examinar las consecuencias de muchos países, podemos ver cómo transcurre un ciclo típico y debido a que los movimientos pueden ser confusos, podemos simplificar un poco para centrarnos en el patrón de las relaciones y causa y efecto que impulsan el auge y la caída de un imperio típico. Como puede ver mejor, la educación generalmente conduce a una mayor innovación y desarrollo tecnológico y con un retraso en el establecimiento de la moneda como moneda de reserva. También puede verse que las fuerzas luego declinaron el orden similar, reforzando el declive de cada una. Veamos ahora la secuencia típica que ven los ascenden dentro de un país que produce estos ascensos y descensos.
En pocas palabras, un gran ciclo generalmente comienza después de un gran conflicto. A menudo una guerra establece el nuevo poder líder y un nuevo orden mundial, porque nadie quiere desafiar este poder. Generalmente sigue un poder de paz y prosperidad. En la medida que las personas se acostumbran a esta paz y prosperidad, apuestan cada vez más que se continúe, pide dinero prestado para hacer lo que eventualmente conduce a una burbuja. Participación comercial. El imperio carece de cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda. Se convierte en una moneda de reserva que lleva a más préstamos. Al mismo tiempo, esta mayor prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual, lo que la brecha de la riqueza generalmente crece entre ricos que tienen y los pobres que no tienen. Finalmente, la burbuja financiera estalla, lo que conduce a la impresión de dinero y aumenta el conflicto interno entre los ricos y los pobres. Los pobres, lo que conduce de alguna forma a la revolución para redistribuir el bien. Esto puede ocurrir pacíficamente como una guerra, mientras el imperio lucha con este conflicto interno. Su poder disminuye en relación con los poderes rivales externos. Igualmente, cuando un nuevo poder en ascenso se vuelve suficientemente fuerte para combatir con el poder dominante de esta, experimentando rupturas internas, los conflictos externos. Por lo general, las guerras tienen lugar. A partir de estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. Y luego los ganadores se unen para crear el nuevo orden mundial y el ciclo comienza de nuevo. Cuando miré hacia atrás vi que estas relaciones de causa y efecto impulsaron los ciclos de subidas y de bajadas desde el Imperio Romano. Vi cómo las historias de cada uno de estos ciclos se mezclaban con otras antes, durante y después, de la misma manera que cada historia individual se mezcla con otros para hacer la historia épica de los 500 años que se muestra. La historia colectiva, como la vida humana, no hay ciclos exactamente iguales, pero la mayoría son similares, están impulsados por reacciones lógicas de causa y efecto que progresan a través de etapas de crecimiento hasta la fortaleza y la madurez, hasta la debilidad y sin embargo inevitablemente declinarán. Como es decir, el ciclo de vida de una persona toma 80 años en un promedio, sin reconocer que muchos son mucho más cortos y algunos mucho más largos. Mientras que la edad puede ser un buen indicador de la longevidad futura. Una manera de observar los indicadores de salud de los imperios y también son signos vitales. Descubrir que al observar los indicadores de cambio de poder pude ver que en la etapa se encontraba un país, por lo que me ayudó a anticipar lo que probablemente vendría a continuación. Ahora los guiaré a través del gran ciclo con más detalle. Dame 20 minutos y te daré los últimos 500 años de historia y te mostraré los patrones similares en los imperios holandeses, británicos, estadounidenses y China. 500 años, grandes ciclos. Voy a describir el ciclo típico dividiendo en tres fases.
el ascenso, la cima y el declive. El ascenso, las nuevas aguas exitosas que surgen, tanto internas como externas, generalmente son iniciadas por poderosos líderes revolucionarios que hacen cuanto cosas primero ganan el poder, obtener más apoyo de la oposición, y segundo consolidan el poder al convertir el debilitamiento o eliminando a la oposición para que no se impongan en su camino. Tercero, establecen sistemas e instituciones que hacen que el país funcione bien. Y cuarto, eligen bien a sus sucesores o crean sistemas que hacen eso, porque un gran imperio requiere de muchos grandes líderes durante varias generaciones. En esta etapa, poco después de ganar la pelea, normalmente hay un periodo de paz y prosperidad creciente, porque el liderazgo es claramente dominante y tiene un amplio apoyo. Durante esta fase, los líderes dentro del país tienen que diseñar un excelente sistema para elevar la riqueza y el poder. Ante todo, para ser grandes, debe tener una educación sólida que no solo enseña conocimientos y habilidades, sino que también un carácter fuerte de civismo y ética y el trabajo, que generalmente se enseñan en la escuela, familiares o instituciones religiosas que brindan un sano respeto por las reglas y leyes, orden dentro de la sociedad bajo la corrupción y permite unirse detrás de un propósito común y trabajar bien juntos. Mientras hacen esto, cada vez más pasan de producir productos básicos a innovar o inventar nuevas tecnologías. Por ejemplo, los holandeses se levantaron para derrotar al imperio de los Habsburgo y convertirse en excelentes educadores que se volvieron tan inventivos que crearon una cuarta parte de todos los eventos más importantes del mundo, el más importante de los cuales fue la invención de barcos que podían viajar alrededor del mundo para recolectar grandes riquezas. La invención del capitalismo como lo conocemos hoy para financiar estos viajes. Les gustaba que todos los imperios lideren, sus pensamientos estaban abiertos, la idea del mundo como resultado de la gente del país se vuelve más productiva y más competitiva en los mercados mundiales, lo que se refleja en su creciente producción económica y su creciente participación del comercio mundial. Puede ver que esto sucedió ahora en Estados Unidos y China. No son más o menos compatibles, tanto en sus resultados económicos como en su participación en el comercio mundial. A medida que los países comercian más globalmente, deben proteger sus rutas comerciales y sus intereses extranjeros. Los ataques para que desarrollen un gran poderío militar y así hacen bien. Este círculo vicioso conduce a un fuerte crecimiento de los ingresos que se pueden utilizar para financiar inversiones en infraestructura educativa, investigación y desarrollo. También deben desarrollar el sistema para incentivar y empoderar a aquellos que tienen la capacidad de hacer o tomar riqueza. En todos estos casos, los imperios más exitosos usaron un enfoque capitalista para desarrollar empresarios productivos. Incluso China, que está dirigida por el Partido Comunista Chino, usó la forma de este enfoque capitalista
Cuando se preguntó a Deng Xiaoping sobre esto, dijo que no le importa si es un gato blanco o un gato negro, siempre y cuando atrape ratones. Y glorioso ser rico para ser bien, deben desarrollarse los mercados de capital, lo que es más importante, sus bonos de préstamo y los mercados de valores que permiten a las personas convertir sus ahorros en inversiones para financiar la invención y el desarrollo y compartir los éxitos de aquellos que hacen que sucedan grandes cosas. Los holandeses crearon la primera empresa que cotiza en la bolsa, la empresa holandesa de la India, el primer mercado de valores para financiarla, que era parte de integrantes del sistema produjo riqueza y como consecuencia natural los imperios más grandes desarrollaron los principales centros financieros del mundo para atraer y contribuir al capital mundial. Ámsterdam era el centro financiero del mundo cuando los holandeses eran preeminentes. Londres cuando los británicos estaban en China. Nueva York ahora y China está desarrollando rápidamente sus centros financieros. Lo más importante son los capitalistas, los gobiernos y los militares, donde deben trabajar juntos, no solo holandeses trabajaron también, sino que era en el mismo. La empresa holandesa de estos de la India recibió un monopolio comercial de los gobiernos y así tenía su propio ejército sancionado y oficialmente para salir a los mercados globales y hacer toma de riqueza. Los británicos siguieron con la campaña británica de la India Oriental y tenían una coordinación similar de sus negocios. El complejo militar de Estados Unidos hizo lo mismo, al igual que su antecesor. A medida de que los países se convierten en mayor imperio, comercian internacionalmente sus transacciones. Entonces, el Parruntes convierte su medio de intercambio globalmente y debido a que su moneda es ampliamente aceptada y se usa con tanta frecuencia, las personas de todo el mundo quieren ahorrar en ella, que se convierte en el depósito preferido de la riqueza y por lo tanto en la principal moneda de reserva del mundo. Desde 1966. Era la principal moneda de reserva del mundo. Cuando el comercio mundial liderado por los holandeses, la libra era cuando los británicos liberaron y el dólar ha sido desde que los Estados Unidos liberaron. Naturalmente la moneda de China se usa cada vez más como moneda de reserva. Tiene una moneda de reserva que permite que el imperio tome prestado más que otros países. Estas ventajas es enorme. Piénselo, la gente de todo el mundo está ansiosa por ahorrar y por lo tanto prestar su moneda al imperio. Los países sin una moneda de reserva no tienen eso. Y cuando el imperio se queda sin la suya, el dinero, recuerde que los Estados Unidos en 1971 imprimieron pudiendo conspirar y siempre pueden imprimir más exorbitadamente el privilegio otorgado por la moneda de reserva del imperio, conducen a un aumento de los préstamos y al comienzo de una burbuja financiera. Esta serie que relaciona causa y efecto conducen a los poderes políticos y militares financieros que se apoyan mutuamente, esforzados por el poder de endeudamiento de una moneda de reserva. Han ido juntos, lo que se comenzó
al registrar en la historia todos los imperios que convirtieron en los más poderosos del mundo, en este camino hacia la cima. Mientras que en la fase superior, la mayoría de estas fortalezas se sostienen entroscadas dentro de los frutos de su éxito, están las semillas de su declive. Por regla general, ya que las personas en estos países ricos, poderosos ganan más, lo que los hace más caros y menos competitivos con relación a las otras personas de otros países que están dispuestos a trabajar por menos. Al mismo tiempo, la gente de otros países naturalmente copia los métodos y tecnologías de la potencia líder, lo que reduce más la competitividad de la potencia líder. Por ejemplo, los constructores navales británicos tenían trabajadores menos costosos que los constructores navales, por lo que contrataron a diseñadores holandeses para diseñar mejores barcos y fueron construidos por trabajadores británicos menos costosos y que fabricaron los hechos más competitivos, lo que llevó a los británicos a ascender y los holandeses a declinar. También a medida que las personas se vuelven más ricas, tienden a trabajar tan duro, no trabajar tan duro, disfrutan más tiempo libre, cosas mejores y menos productivas de la vida y en extremo se vuelven decadentes. Los valores cambian de generación en generación en ascenso a la cima, los que tuvieron que luchar para alcanzar la riqueza y el poder de lo que heredaron. Están menos curtidos que en la batalla, empapados de lujos y acostumbrados a la vida fácil, que los hace más vulnerables a los desafíos que era de la era dorada en el Imperio holandés. La era victoriana del Imperio británico fueron periodos de gran prosperidad como este, ya que la gente acostumbra que les vaya bien, apuestan cada vez más a los buenos tiempos, continúen, piden dinero prestado, se hace más lo que es más conveniente en burbujas financieras. Naturalmente, las ganancias financieras son desiguales para la brecha de la riqueza. Crecen las brechas de riqueza, se refuerzan a sí mismas porque las personas ricas usan sus mayores recursos para reforzar sus poderes. Por ejemplo, otorgan mayores privilegios a sus hijos como con una mejor educación, influyen en el sistema político a su favor, hace que aumenten las brechas entre los valores, la política y las oportunidades entre los ricos que tienen los pobres y no tienen. Quienes tienen menos recursos se sienten que el sistema es injusto, por lo que crece el resentimiento, pero mientras el nivel de vida de la mayoría de las personas sigue aumentando, estas brechas y los resentimientos no desembocan, solo desembocan en conflicto. Tener una moneda de reserva mundial conduce inevitablemente a endurecerse en exceso y contribuye en el país a acumule grandes deudas con préstamos extranjeros, mientras que esto aumenta el poder adquisitivo en el corto plazo, debilita la salud financiera del país y debilita la moneda a largo plazo. En otras palabras, cuando el endeudamiento y el gasto son fuertes, el imperio parece muy fuerte, pero sus finanzas de hecho se están debilitando. El endeudamiento sostiene que el poder del país, más allá de sus fundamentos, al financiar cuando el sobreconsumo interno
como los conflictos militares internacionales necesarios para mantener el imperio. Inevitablemente el costo de mantener y defender el imperio se vuelve mayor que los ingresos que genera, por lo que hay que tener un imperio que se vuelve poco rentable. Por ejemplo, el imperio holandés se extendió demasiado en todo el mundo y luchó guerra tras guerra cada vez más costosa con los británicos y potencias europeas para proteger su territorio. Sus rutas comerciales. El imperio británico se volvió burocrático, masivo y perdió su ventaja competitiva como potencias rivales, particularmente Alemania, espada de lo que llevó una carrera armamentista y a una guerra mundial que cada vez más costosa. Los Estados Unidos han gastado alrededor de 8 billones de dólares en guerras extranjeras y sus consecuencias desde septiembre del 11 y billones más para otras operaciones militares para apoyar bases militares en 70 países. Todavía no está gastando lo suficiente para apoyar su competencia militar con China en el área alrededor de China. En este ciclo, los países más ricos eventualmente se endeudan más al tomar prestado de países más pobres, que ahorran en uno de los primeros signos de cambio de la riqueza del poder que comenzó en los Estados Unidos en la década de los 1980, cuando tenía un ingreso per cápita de 40 veces mayor que China, y comenzó a pedir prestado a los chinos que querían ahorrar en dólares porque el dólar era la moneda de reserva mundial. De manera similar, los británicos tomaron prestado mucho dinero a colonias mucho más pobres y los holandeses hicieron lo mismo en su cima. El imperio comenzó a quedarse sin nuevos prestamistas. Ellos tienen su moneda, comienzan a buscar y vender y salir en lugar de comprar, ahorrar y prestar. Y entrar. La fuerza del imperio comienza a declinar. El decline proviene del debilitamiento de la economía interna junto con las luchas internas o costosas luchas externas o ambas. Típicamente el declive viene gradualmente, luego muy repentinamente, y cuando las deudas se vuelven muy grandes y hay una recesión económica, el imperio ya no puede pedir prestado el dinero necesario para pagar sus deudas. La burbuja financiera estalla, eso crea grandes dificultades internas y obliga al país a elegir entre dejar de pagar sus deudas o imprimir muchas nuevas dinero. Siempre opta por imprimir una gran cantidad de dinero de nuevo. El principio se forma gradual y financiera y finalmente masivamente, lo que devalúa la moneda y aumenta la inflación. Para los holandeses fue la crisis financiera provocada por los excesos financieros y pagó la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. De manera similar para los británicos, estaba pagando sus excesos financieros y sus deudas en las dos guerras mundiales. En las dos guerras mundiales, los Estados Unidos han sido los auges de las caídas financieras durante las crisis. En los años 90, los bancos centrales invirtiendo cada vez con medidas más fuertes. Cuando el gobierno tiene problemas para financiarse a sí mismo con malas condiciones, el nivel de la vida de la mayoría de las personas está disminuyendo y hay grandes valores de riqueza. Las brechas políticas del conflicto interno entre ricos y pobres
así como diferentes grupos étnicos, religiosos y sociales, aumenta enormemente. Esto conduce al extremismo político, que aparece como populismo de izquierda o de derecha. Los de izquierda buscan redistribuir la riqueza, mientras que los de la derecha buscan mantener la riqueza en manos de los ricos. Típicamente durante esos tiempos aumentan los impuestos sobre los ricos. Cuando los ricos temen su riqueza y se les quita el bienestar, se mudan a lugares activos y monedas donde se sienten más seguros. En estas salidas reducen los ingresos fiscales del imperio, lo que conduce a un proceso clásico de vaciamiento que se refuerza a sí mismo. Cuando se fuga la riqueza se vuelve lo suficientemente mala para los gobiernos que las proscribe. Aquellos se buscan salgan, comienzan las condiciones turbulentas suceden, la productividad lo que reduce el pastel económico y causa el conflicto sobre cómo dividir los recursos cada vez más reducidos. Emergen líderes populosos de ambos lados, se comprometen a tomar el control, lograr el orden, así que cuando la democracia es más desafiada porque falla controlar, y es cuando un líder populoso fuerte que trate el orden en caos más suave puede medida un conflicto dentro del país se intensifique, lleve de alguna forma a de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar los grandes cambios necesarios. Esto puede ser pacífico y mantener el orden existente, pero es más a menudo violento y por ejemplo, la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue efectivamente pacífica y mantuvo el orden interno existente, mientras que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China fueron mucho más violentas y dirigidas a los nuevos órdenes internos. Este conflicto interno debilita al imperio y lo hace vulnerable a los crecientes rivales externos que al ver esta debilidad interna están más inclinados a emprender un desafío que, que aumente el riesgo de un gran conflicto internacional, especialmente si el rival construido un ejercicio comparable para defenderse a sí mismo y el imperio de uno contra los rivales. Tiene que ocurrir lo que condiciones económicas internas se está deteriorando. El imperio menos puede permitírselo y para que no existe un sistema viable para adjudicar pacíficamente las disputas internacionales. Estos conflictos generalmente se resuelven a través de pruebas de poder. Como más audaz se hacen desafíos en el imperio, el líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. Luchar y perder es el peor resultado, pero retirarse también es malo, ya que cede el progreso al rival y señala el imperio débil para aquellos países que están considerando lo que las condiciones económicas provocan más luchas por riqueza y el poder, o lo que inevitablemente conduce a un tipo de guerras. Las guerras son terriblemente costosas al mismo tiempo que producen los cambios tectónicos que realizan las nuevas aguas y las nuevas realidades de riqueza y poder. El mundo, cuando aquellos que tienen monedas de reserva y la deuda del imperio declive y pierda la fe y se venden, eso marca el final de un gran ciclo de las oportunidades. 750 monedas que existen desde 1700, ahora existen, todas ellas han sido devaluadas.
Para los holandeses esto sucedió después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, cuando pudieron pagar las deudas masivas que acumularon durante esto llevó a una corrida en el Banco de Ámsterdam, una liquidación desesperada que obligó a imprimir dinero masivo, que se devaluó la moneda y el imperio se volvieron irrelevantes. Para los británicos esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a pesar de su victoria no pudieron pagar las deudas masivas que se tomaron prestadas para financiar sus esfuerzos de la guerra. Esto llevó a una serie de devaluaciones y liquidaciones de impresión de dinero británico. La libra, cuando los Estados Unidos y el dólar surgieron dominantes y crearon un nuevo orden mundial. Al momento de esta grabación, Estados Unidos ya no ha llegado a este punto. Mientras tiene una deuda masiva, gasta más de lo que gana y financia este déficit con más préstamos, imprimiendo enormes cantidades de dinero nuevo, gran liquidación de dólares, y su deuda en dólares aún no ha comenzado, si bien está produciendo grandes conflictos internos y externos por todas las razones clásicas. Aún no han cruzado la línea para convertirse en guerras eventualmente, fuera de conflictos que ya sean violentos o no. Vienen nuevos ganadores que se unen y reestructuran las deudas y los sistemas políticos, y los perdedores y establecen un nuevo mundo. Y luego viejo ciclo, y el imperio termina y comienza uno nuevo y lo hace todo de nuevo. Eso es, y muchos detalles que acabo de lanzarte para pintar una imagen de cómo transpira el gran ciclo típico. Por supuesto, en todos transpiran exactamente de esta manera, pero la mayoría hace tanto que parece que las historias de subidas y bajadas siguen siendo esencialmente las mismas. Lo mismo, las únicas cosas que cambian son la ropa que usan, personajes y las tecnologías que usan. Así que, ¿hacia dónde nos dirigimos? El futuro. La mayoría de los imperios tiene su tiempo bajo el sol e inevitablemente declina. Revertir un declive es difícil porque eso requiere hacer mucho de lo que ya se ha hecho, pero es posible. Al observar estos indicadores es bastante fácil ver que la etapa del gran ciclo se encuentra en un imperio de tal forma que su condición está mejorando o empeorando, lo que puede ayudar a estimar cuántos años ha quedado. Aún estas estimaciones no son precisas, y el ciclo podría alargar a los responsables prestar atención a sus constantes y vitales, las mejoras, por ejemplo, sabiendo que una persona tiene 60 años, que tan forma está, si fuma o no, o en algunos otros signos vitales básicos. Uno puede estimar la longevidad de la persona. Uno puede hacer esto con estos imperios y sus signos vitales también. No será preciso, pero será ampliamente indicativo y dará una dirección clara sobre los pasos a seguir para aumentar la longevidad. Es lo más a menudo la mayor guerra de la nación es consigo misma sobre si puede o no tomar las decisiones difíciles necesarias para mantener el éxito.
En cuanto a lo que debemos hacer, se reduce a solo dos cosas: ganar más de lo que gastamos y tratarnos bien. Entre todas y otras cosas que menciona fuerte, educación, invertir a ser competitivo en todos los demás, son formas de llegar a estas dos cosas. Es fácil de medir si la estamos haciendo. Así como las personas quieren ponerse en forma, entrenemos por el programa, mejoremos nuestros signos vitales, hazlo de forma individual y colectiva. Mi objetivo es compartir esta imagen como misión del mundo y algunos principios para manejarlo bien. Es ayudarte a reconocer dónde estamos y los desafíos que enfrentamos y tomar las decisiones sabias necesarias para navegar bien en estos tiempos. Dado que hay mucho más que discutir y tenemos tiempo, puede obtener más información en el libro Principios para lidiar con el mundo cambiante del agua, y espero contribuir a esta conversación en Facebook o en las redes sociales. Gracias totales y la fuerza de la evolución. Gracias y que la fuerza de la evolución nos acompañe. Me gusta, interesante.